Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de la Alianza Fronteriza y Filantropía les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Indicadores tangibles e intangibles para evaluar proyectos. Este seminario virtual o webinar ha sido posible gracias al apoyo del INDESOL. También para quienes no nos conocen, les voy a platicar brevemente. A ver, déjenme ver. Cómo participar en estos webinars. Y un poquito también les voy a platicar sobre la Alianza Fronteriza de Filantropía. La Alianza es una organización binacional que ofrece herramientas y oportunidades de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a lo largo de la frontera para que logren su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Esta es nuestra página, ahorita está en construcción, pero próximamente podrán acceder a ella para informarse más sobre los servicios que ofrecemos a las organizaciones principalmente de la frontera. Y bueno, antes de que empecemos, les voy a mostrar brevemente cómo funciona esta plataforma para seminarios virtuales para que se sientan un poquito más cómodos con ella. El panel de control que se ubica a la derecha de su pantalla les permite controlar su participación en el webinar. Hay una flecha roja que podrán ver en la parte superior y esta les permite abrir y cerrar el panel para que puedan visualizar la pantalla completa. Es importante que sepan que este seminario virtual va a quedar grabado por si lo quieren volver a visualizar en su organización, con sus colegas de trabajo, sus compañeros, para que puedan también ellos aprovechar este aprendizaje. También hay una ventanita de audio aquí en la que pueden ustedes comprobar el sonido. Todos ustedes van a estar en silencio con la finalidad de evitar sonidos ambientales. Si tienen preguntas, les vamos a pedir que por favor las escriban en la ventana de preguntas o chat. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas durante el webinar y de cualquier forma se las podemos hacer llegar a Sonia en un futuro. Esta es la ventanita del chat, la que se puede observar aquí en el recuadro rojo. También se puede levantar la mano si quieren, si se sienten más cómodos pueden levantar la mano y aquí yo voy a estar moderando las preguntas para pasárselas a Sonia. Y bueno, para dar inicio al seminario, tengo el honor de presentarles a Sonia Martínez Osornio. Ella es antropóloga social, especializada en desarrollo comunitario, diplomada en dirección de negocios y mercados financieros. Es experta en la coordinación, diseño, ejecución y evaluación de impacto de programas de inversión social del sector público y privado, así como en la implementación de proyectos de desarrollo comunitario, estrategias de responsabilidad corporativa y análisis financieros del impacto de la inversión social. Es fundadora y directora de Enlace RS. Ahí está la página para que pues entren, conozcan más y pues sigan aprendiendo. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Bienvenida y adelante. Te voy a pasar el control de la pantalla. Buenas tardes a todos. Gracias. Empezamos. ¿Listo? Listo. Adelante, Sonia. Ya, ¿está en pantalla? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Perfecto. Buenas tardes a todos. Quiero comentarles que esta es una continuidad del tema que vimos hace un par de meses, tal vez, donde hablábamos del panorama general de la evaluación de impacto y ahora me gustaría focalizar con ustedes en la construcción y la selección de indicadores tangibles e intangibles para evaluar nuestros proyectos. Si tienen dudas, las van escribiendo en el panel y las vamos respondiendo en el momento. Y esto. Este es un concepto que vimos en el webinar pasado, pero que me gustaría volver a comentar con ustedes para que para que recordemos el concepto de evaluación de impacto. Y aquí hemos construido este concepto. La evaluación de impacto es el procedimiento metodológico. The broadcast is now starting. All attendees are in Ay, vamos a listen-only empezar mode. otra vez. ¿Otra vez? Buenas tardes a todos. Sí,
Sí, permíteme. Ok. Buenas tardes, mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Indicadores tangibles e intangibles para evaluar proyectos que llevamos a todos ustedes gracias al apoyo del INDESOL. Para quienes aún no nos conocen, la Alianza Fronteriza de Filantropía es una organización binacional que ofrece oportunidades de fortalecimiento y herramientas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ambos lados de la frontera para que logren su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Nuestra página en español está en construcción por el momento, pero los invitamos próximamente a visitarlas para que conozcan más sobre nuestro trabajo. Antes de empezar, para los quienes no están familiarizados aún con la tecnología de los seminarios virtuales, les voy a mostrar brevemente cómo trabaja esta plataforma para seminarios virtuales. El panel de control que se ubica a la derecha de su pantalla les permite controlar su participación en el webinar. Esta flechita roja que pueden ver aquí les permite abrir y cerrar el panel para que puedan visualizar la pantalla. La pantalla de audio les permite verificar si el estatus de su sonido. Todos los participantes van a estar en silencio con la finalidad de evitar sonidos ambientales. Por lo anterior, pues si tienen preguntas, favor de escribirlas en el recuadro de preguntas o chat que van a ver aquí señalado con el recuadro rojo. Vamos a tratar de responder a la mayor cantidad de preguntas durante el webinar, pero si no alcanzamos a responderlas, bueno, se las estaremos enviando a Sonia para que ella nos las responda. Y bueno, para dar inicio a este seminario les presento a Sonia Martínez Osornio. Sonia es antropóloga social especializada en desarrollo comunitario, diplomada en dirección de negocios y mercados financieros. Es experta en la coordinación, diseño, ejecución y evaluación de impacto de programas de inversión social del sector público y privado, así como en la implementación de proyectos de desarrollo comunitario, estrategias de responsabilidad corporativa y análisis financieros del impacto de la inversión social. Es fundadora y directora de Enlace RS. Y ahí está su página web para que la visiten y conozcan más. Bueno, Sonia, pues bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también al INDESOL. Gracias al apoyo económico del INDESOL es que podemos ofrecerles este seminario virtual. Adelante, Sonia, te voy a dar el control de la pantalla y para que empieces, por favor, con tu exposición. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Hoy vamos a hablar sobre indicadores tangibles e intangibles para evaluar el proyecto. Este webinar es la continuación de un webinar que tuvimos hace un par de meses, donde hablamos de manera general sobre los conceptos y el procedimiento general de la evaluación de impacto. Pero para empezar me gustaría recuperar el concepto de evaluación de impacto que compartimos en la ocasión pasada, y que es el procedimiento metodológico por el cual sabemos el significado, es decir, el valor que los diferentes actores le dan a las actividades, los recursos utilizados y resultados del proyecto. Como ven, entonces la evaluación de impacto está centrada en saber qué significa para los beneficiarios lo que el proyecto les dio, sean conocimientos, sean productos o sean servicios. La evaluación de impacto muestra el proceso de cómo los beneficiarios del proyecto se apropian de los conocimientos, de los servicios y apoyos proporcionados por el proyecto y cómo los adaptan a sus circunstancias de vida para convertirlos en oportunidades de desarrollo individual y colectivo, que finalmente es lo que todos aspiramos con nuestros proyectos, que nuestros beneficiarios se apropien de lo que el proyecto les da, lo adapten a las circunstancias en las que se desarrollan y lo que el proyecto les proporciona se convierta en una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, nosotros entendemos como evaluación de impacto, pues a todo este procedimiento metodológico que nos muestra y que nos revela cómo fue ese proceso de apropiación de los beneficiarios de lo que la organización le dio con el proyecto. Este webinar lo vamos a orientar con dos ejemplos reales de un proyecto agroforestal, que proyectos como este nos dan productos, efectos e impactos tangibles, es decir, los resultados del proyecto son visibles a simple vista,
los resultados son medibles numéricamente, cuantitativamente, y no nos genera mayor complicación si seguimos los pasos metodológicos y todas las etapas de ciclo de vida de proyecto, generar una serie de indicadores y con esos hacer la evaluación del éxito del proyecto. Pero también tenemos otro tipo de proyectos que desarrollamos o que desarrollan muchas de las organizaciones de sociedad civil que son como estos, proyecto de habilidades para la vida, donde los productos o servicios que entrega el proyecto no son tangibles. Las actividades son tangibles, pero los resultados de esas actividades no lo son, porque son conocimientos, porque es reflexión, porque es un cambio de paradigma. Sin embargo, la demanda y la presión interna y externa que tenemos en las organizaciones de entregar indicadores de impacto nos hacen encontrar y analizar y modificar y avanzar en los modelos de evaluación de proyectos con indicadores intangibles como este, y con estos dos ejemplos de proyectos tan distintos, pero que ambos arrojan resultados numéricos y resultados cualitativos, vamos a ir avanzando en cómo identificar y cómo construir indicadores tangibles e intangibles para proyectos de diferente naturaleza, pero que ambos arrojan impactos importantes en los beneficiarios y en las comunidades. Conceptos claves de la evaluación para construir indicadores. Y seguramente ustedes se han encontrado en mucha literatura y en varias metodologías este concepto, producto. Cuando estamos evaluando los proyectos, sean tangibles o intangibles, hablamos de productos. Y producto es el resultado de la actividad que se lleva a cabo empleando los recursos del proyecto. Nosotros hemos aprendido que para poder ejecutar proyectos necesitamos una serie de recursos, sean humanos, financieros o materiales, y poner en juego o utilizar esos recursos nos lleva a conseguir una actividad, a realizar las actividades del cronograma. Los productos pueden ser objetos, cosas que les entregamos a los beneficiarios, pueden ser servicios o actividades concretas. Entonces me gustaría que ustedes pensaran en cuáles son los productos que arroja alguno de los proyectos que en este momento estén ejecutando o que estén concluyendo y necesiten evaluar para entregar a sus donantes o para entregar a sus consejos directivos. En el caso del proyecto agroforestal, el producto de este proyecto, voy a regresar un poco porque no lo leímos, no lo leí. Proyecto agroforestal. Este proyecto, aquí tenemos el objetivo general, que es mejorar los ingresos de la familia de la comunidad de Loma Bonita del municipio de Naranjo, estado de Veracruz, a través del manejo sustentable de sus recursos bióticos. Ya en la ocasión anterior habíamos platicado que los primeros compromisos de impacto del proyecto los vamos a encontrar normalmente en el objetivo general y en los objetivos específicos. Y lo que está señalado de rojo, pues es justamente los impactos a que se compromete entregar este proyecto agroforestal. Lo que queremos cambiar con este proyecto agroforestal es mejorar los ingresos de las familias a través del manejo sustentable de los recursos bióticos. Entonces aquí vamos teniendo dos señales de qué es lo que queremos medir para demostrar el éxito del proyecto. Y más o menos nos vamos dando idea, o es que ya tenemos una idea, de qué tipo de indicadores nos va a arrojar este proyecto y vamos a tener que construir. Mejorar los ingresos de las familias, eso nos habla de indicadores cuantitativos. Manejo sustentable de los recursos bióticos, eso nos habla de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces ahí ya tenemos dos pautas de qué tipo de indicadores vamos a construir. Y tenemos dos objetivos específicos, incrementar el activo forestal e impulsar el uso sustentable de los recursos maderables. Y aquí estos objetivos otra vez nos dice cuáles son los compromisos de impacto que el proyecto va a entregar. Incrementar el activo forestal, eso nos habla de indicadores cuantitativos. Impulsar el uso sustentable de recursos maderables, eso nos habla de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. El proyecto Habilidades para la Vida, el objetivo general es fortalecer las habilidades para la vida de los adolescentes de la secundaria pública número 13 de la colonia Héroes de la Independencia. Y ese objetivo general
nos dice que el compromiso de impacto es fortalecer las habilidades para la vida. Y de entrada nos dice que eso van a ser indicadores intangibles, indicadores cualitativos. Y tenemos dos objetivos específicos, que los adolescentes reflexionen sobre las consecuencias de actuar bajo presión. Hablamos de presión social. Y el otro es que los adolescentes reflexionen sobre su responsabilidad en las situaciones sociales problemáticas de su entorno. Los dos objetivos comprometen impacto, los dos objetivos comprometen impacto cualitativo. Por lo tanto, estamos hablando de que para este proyecto tenemos que construir en la mayor cantidad posible indicadores cualitativos, lo cual no quiere decir que no vayan a tener la dimensión cuantitativa. Vamos a ir avanzando de dónde es que en este tipo de proyectos que entregan productos intangibles, como son conocimientos, pueden tener también esa dimensión cuantitativa en el indicador. Entonces, regresamos a nuestro concepto de producto, que es el resultado de las actividades del uso de los recursos, y en el proyecto agroforestal, el producto que nos va a dar este proyecto van a ser especies frutales sembradas y especies maderables sembradas. El producto que nos va a arrojar el proyecto de habilidades para la vida va a ser adolescentes capacitados en presión social y responsabilidad. Vamos a avanzar. Efecto. ¿Qué significa efecto? Efecto es la reacción provocada en los beneficiarios del proyecto por la utilización del producto. Volvamos a nuestro proyecto agroforestal. El producto es especies frutales y forestales sembradas. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los recursos que tenemos con este proyecto? Los recursos materiales, humanos, financieros. Con ese dinero vamos a tener especies frutales y forestales sembradas. ¿Cuál va a ser el efecto que va a causar en los beneficiarios que haya estos árboles sembrados? Bueno, que va a haber árboles frutales y maderables en crecimiento. ¿Cuál va a ser el efecto de que haya adolescentes capacitados en presión social? Bueno, pues que vamos a tener adolescentes que reflexionan antes de actuar bajo presión social. Y el otro concepto que está ligado a los indicadores y que viene de manera secuencial con el producto efecto es el de impacto. Y el impacto lo entendemos como los cambios, las transformaciones en las condiciones de vida, de pensamiento, de actitudes y comportamiento de los beneficiarios provocados por los efectos de la utilización de los productos del proyecto. Esto quiere decir que para llegar a impacto, primero tenemos que tener unos productos. Esos productos debieron generar efecto y ese efecto nos da el impacto. En el webinar pasado hablábamos de las dimensiones y de la profundidad del impacto y de los resultados del proyecto. Y decíamos que a menor tiempo, impacto no muy profundo, a mayor tiempo con los beneficiarios, con el proyecto, un impacto de mayor profundidad y por lo tanto un impacto sostenible. El impacto del proyecto está muy relacionado con cuánto dura el proyecto, quiénes son los beneficiarios y qué tipo de impacto, qué tipo de cambio, qué tipo de transformación estamos comprometiendo con el proyecto. Hay proyectos que se desarrollan en 3 meses y en proyectos tan cortos no se puede comprometer impacto, porque impacto, aquí lo tenemos en el concepto, son los cambios, son las transformaciones que hacemos en las condiciones de vida de las personas, en su forma de pensar, en sus actitudes, en sus comportamientos. Y lograr estos cambios en nuestros beneficiarios nos lleva más de 3 meses. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro proyecto y la durabilidad del proyecto, la duración del proyecto, es que nosotros vamos siendo prudentes y vamos siendo cautelosos en el impacto que comprometemos con los objetivos del proyecto, pensando siempre en que los proyectos nos dan estos 3 resultados: producto, efecto e impacto, y el impacto es a lo que aspiramos todos a generar con los proyectos. En este ejemplo del
proyecto agroforestal, tenemos como producto las especies frutales y forestadas sembradas. Como efecto tenemos árboles frutales y maderables en crecimiento, y como impacto, es decir, qué cambio va a generar en la comunidad o en esas familias de las que hablaba el objetivo general, el que haya árboles frutales y forestales sembradas, pues va a generar va a provocar que haya fruta disponible para el consumo comunitario, o va a generar ingresos para la venta de madera certificada. Porque si recuerdan el objetivo, lo que queríamos cambiar con este proyecto era incrementar los ingresos de las familias a través del manejo de sus recursos bióticos de manera sustentable. Entonces tenemos producto, efecto e impacto, que son los elementos a los que vienen ligados los indicadores para evaluar el proyecto. En el ejemplo del proyecto de habilidades para la vida, como producto tenemos adolescentes capacitados en presión social, como efecto tenemos adolescentes que reflexionan antes de actuar bajo presión social, y como impacto, es decir, como cambio, tenemos adolescentes que han dejado de actuar bajo presión social. ¿Qué es un indicador? Un indicador es la visión de la realidad que el proyecto pretende transformar. Nosotros tenemos ya toda una justificación del proyecto, tenemos un planteamiento del proyecto, y ya esta información la hemos recogido en el diagnóstico. Cuando nosotros teníamos la idea de hacer un proyecto porque queríamos cambiar las condiciones de vida de la comunidad del Naranjo para que hicieran un uso sustentable de sus recursos naturales y a través de ello incrementar sus recursos económicos, bueno, nosotros conocimos la realidad en que vivían, tomamos nota, hicimos el análisis, y entonces ahí nos dimos cuenta de en qué elementos, en qué cosas íbamos a focalizar el proyecto, porque en esas cosas, en esas particularidades, éramos donde queríamos hacer el cambio y la transformación. Entonces el indicador es la visión de la realidad que el proyecto pretende transformar. Y nosotros queríamos transformar dos cosas en el proyecto agroforestal: los ingresos de las familias y el uso de sus recursos bióticos de manera sustentable. Los indicadores responden a la pregunta: ¿cómo vamos a medir los resultados del proyecto? Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que queremos cambiar, la visión de la realidad. Entonces, cuando tenemos la visión de la realidad que queremos cambiar, más los objetivos de nuestro proyecto, que son los compromisos de impacto, ya vamos construyendo el rompecabezas de qué tipo de indicadores necesita nuestro proyecto, si son tangibles, intangibles, si vamos a hacer un equilibrio entre ambos, y vamos pensando cuántos indicadores serían los necesarios para demostrar los resultados del proyecto. Y tenemos dos tipos de indicadores. El indicador cuantitativo, ustedes lo van a encontrar en muchas literaturas también como indicador objetivo. Es el criterio numérico, el criterio cuantitativo que permite medir los resultados del proyecto. Medir nos habla de una dimensión numérica. Y aquí a la derecha de la pantalla hay una nota que nos señala que los indicadores cuantitativos valoran las actividades, es decir, le dan un valor a lo que realiza el proyecto. Tienen unidad de medida, es decir, los indicadores cuantitativos tienen un número, se expresan en número, en tasa, en porcentaje. Ya cuando es más avanzado el manejo de la metodología de indicadores, pueden hablar de tasas, de índices, de nivel. El indicador cualitativo, que también lo van a encontrar como indicador subjetivo o indicador intangible, son los criterios cualitativos que permiten apreciar la dinámica y resultados del proyecto. Y noten la diferencia en el concepto de indicador cuantitativo y del indicador cualitativo. Mientras que en el indicador cuantitativo es medir los resultados y está ligado a las actividades, en el indicador cualitativo apreciamos y está ligado al proceso, a la dinámica, al contacto que se hace con el beneficiario, que se hace con la comunidad. Y miren a lo que viene ligado acá en la nota de la derecha. Valora las vivencias.
utilizan la observación y la descripción. Ya en la oportunidad pasada habíamos hablado de que la base para hacer evaluación de impacto es la documentación y la sistematización. Si nosotros no tenemos documentado el proyecto y sistematizado el proyecto, se va complejizando nuestra intención de evaluar el proyecto y va complejizando también, dificultando la posibilidad de construir indicadores eficaces que nos permitan evaluar el proyecto. Entonces documentamos, sistematizamos. Para los indicadores cualitativos observamos y describimos. Y aquí vamos pensando en el tipo de herramientas o de instrumentos que tenemos que generar para ir registrando los avances de los indicadores. Más adelante vamos a hablar más a detalle de estos. Y antes de continuar con los indicadores y pasar a la construcción de los indicadores, me gustaría que aclaráramos algunas diferencias con respecto a nuestros proyectos, que tiene que ver con los indicadores, si usamos indicadores tangibles o usamos indicadores intangibles. No todos los proyectos me dan indicadores cuantitativos, pero sí todos los proyectos me dan indicadores cualitativos. Y tenemos dos tipos de proyectos en la mayoría de las organizaciones. Los proyectos que son considerados como asistenciales y los proyectos que son considerados de desarrollo. Según la ley de asistencia social, los proyectos asistenciales proveen de protección física y social a personas en estado de indefensión. Y aquí tenemos algunos grupos de población a los que están orientados los proyectos asistenciales, como adultos mayores, indigentes, migrantes que van de tránsito en un territorio, personas afectadas por desastres naturales. Son considerados asistenciales porque en estos grupos de población no transformamos sus habilidades o sus capacidades para potencializar oportunidades. Es decir, a los adultos mayores lo que queremos con un proyecto asistencial es darles alimentos calientes, medicamentos, una persona que les asista en sus necesidades, pero en ellos no vamos a desarrollar ni a potencializar capacidades para insertarlos a un mercado laboral, por ejemplo, ¿no? O a los indigentes. Tampoco les vamos a meter en un proceso de capacitación y de recuperación para insertarlos a una vida laboral o insertarlos socialmente a alguna actividad. Estamos desarrollando el proyecto para que sus condiciones de vida mejoren, pero no transforma su realidad. Estos proyectos asistenciales nos arrojan resultados cuantitativos, resultados numéricos, número de alimentos calientes, número de adultos atendidos, número de medicamentos o cantidad de recursos gastada en medicamentos, número de despensas, etc. A diferencia de los proyectos de desarrollo, que estos tienen como principal objeto identificar en las personas y en las comunidades sus potencialidades sociales, naturales, culturales, potencializarlas para que las personas y las comunidades, bueno, mejoren sus condiciones de vida. En ellos sí tenemos esperanzas, muchas esperanzas de impacto, que nuestros proyectos cambien su situación de vida, sus condiciones de vida y normalmente las mejoren. Los proyectos de desarrollo nos dan siempre resultados numéricos más impacto. Entonces ustedes podrían analizar qué tipo de proyectos desarrollan en sus organizaciones, si son más de corte asistencial o si están más enfocadas en desarrollo, y aquí ustedes van a poder ir definiendo el tipo de indicadores que necesitan sus proyectos. Los proyectos asistenciales son más indicadores cuantitativos, los proyectos de desarrollo son indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Ahora, otra diferencia que es importante que volvemos a tomar, la diferencia entre resultados y la diferencia entre impacto. Resultados es la situación alcanzada una vez terminada el proyecto.
Los resultados se confrontan contra las metas, es decir, son numéricos. ¿Qué entregamos con el proyecto? ¿En qué empleamos los recursos humanos, financieros y económicos del proyecto? ¿Qué alcanzamos con el proyecto? Se confronta contra las metas. Comprometimos 10 talleres, hicimos 10 talleres. Tienen alcance de corto y de mediano plazo, porque se obtienen una vez que se ejecuta el cronograma de actividades. Los resultados valoran el desempeño del proyecto. Esto significa si gasté eficientemente el presupuesto que tenía, si cumplí eficazmente el cronograma de actividades planeadas, si alcancé las metas. Valora la eficiencia del proyecto y aporta datos cuantitativos, datos numéricos. Impacto, en cambio, ya lo veíamos hace un momento, valora el cambio, la transformación en las condiciones de vida y de las comunidades de los beneficiarios. Y el impacto puede estar, ese cambio, esa transformación puede no solamente estar en los beneficiarios, como lo veíamos en la definición de la primera lámina, sino en los demás actores participantes en el proyecto. Es decir, en mis donantes seguramente hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio de pensamiento, un cambio sobre la percepción del tema o sobre la percepción de la comunidad o de los beneficiarios antes y después del proyecto. Y si a mí me interesa conocer cuál fue el cambio que ese proyecto generó en mis donantes, entonces tendría que desarrollar indicadores para evaluar ese cambio en mis donantes. Si yo como organización, al desarrollar este proyecto y al ejecutarlo, tuve un cambio. Aprendí más porque lo hice mejor, o aprendí más porque no realicé las cosas de la mejor manera, pero eso me dejó aprendizajes significativos, o refrendé el modelo educativo, o confirmé la misión, o confirmé la visión, confirmé los valores institucionales. Este aprendizaje organizacional, si yo quiero medirlo, entonces tengo que desarrollar una serie de indicadores. El cambio o transformación generada en la comunidad, que esto estamos prácticamente obligados a desarrollar indicadores para valorarlo, y en las condiciones de vida de los beneficiarios también. Entonces, resultados, hablamos de datos numéricos, de datos cuantitativos que arroja el proyecto. Impacto, hablamos de cambios, de transformaciones que genera el proyecto en los diferentes actores que participan en él. Y el impacto, ya veíamos también al principio, responde a la pregunta ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado a raíz de la intervención de la organización con este proyecto? Y aquí en estos ejemplos vemos la diferencia entre resultados e impactos. Para el caso del proyecto agroforestal, resultados que se refiere a la valoración de la eficiencia del proyecto serían, por ejemplo, porcentaje de presupuesto ejercido, porcentaje de metas alcanzadas, número de actividades realizadas, número de alianzas, número de familias atendidas. Vean, todos son indicadores numéricos, tienen una dimensión numérica, todos son de corto plazo porque este indicador se alcanza una vez que yo me gasté el presupuesto, este indicador se alcanza una vez que alcancé la meta, que ejecuté el cronograma, este se alcanza igual cuando ejecuté el cronograma. Número de alianzas, este es un indicador de gestión, incluso lo alcancé antes de ejecutar el proyecto. Número de familias atendidas, lo alcanzo cada que realizo alguna actividad. Y vean la diferencia con los indicadores de impacto que valoran los efectos del proyecto. Acá hablamos de metros cuadrados de terreno cercado, número de semilleros preparados, número de especies frutales sembradas, número de especies maderables sembradas, número de estufas construidas, número de árboles no derribados para consumo doméstico. Estos están relacionados con los objetivos particulares, con el objetivo general. Estos están relacionados con la gestión del proyecto. En el caso del proyecto de habilidades para la vida, los resultados, que son prácticamente los mismos del proyecto de agroforestal, porque valoran la gestión del proyecto. Y yo creo que todos alguna vez hemos tomado los indicadores que tenemos ya probados de un proyecto anterior para
incorporarlos a otro proyecto porque sabemos que no cambian, que son indicadores afines a todos los proyectos. Y los indicadores de impacto para este proyecto son número de adolescentes que han actuado bajo presión social, tipo de consecuencias en la familia, sentimientos que genera la presión social, situaciones problemáticas en la escuela, responsabilidades del adolescente en la problemática escolar, propuesta de participación en la transformación de la problemática escolar. Vean la diferencia en el planteamiento de indicadores de resultado a indicadores de impacto. Y notemos la diferencia entre los indicadores de impacto del proyecto agroforestal, que todos tienen una dimensión numérica más una parte cualitativa. Aquí no es muy clara, más adelante vamos a ver cómo se complementan. Pero vean acá los indicadores del proyecto de habilidades para la vida, a excepción del primero, todos los demás son indicadores cualitativos, que reflejan los resultados del proyecto, por supuesto. Que no son numéricos, de primera instancia no. En la medida en que vayamos trabajando la información y analizando la información, vamos a ver que todos esos indicadores cualitativos tienen una dimensión numérica, que son los indicadores que hacen demostrar que el proyecto es exitoso, indudablemente. Tipo de consecuencias en la familia. Claro que un chico que actúa bajo presión social tiene consecuencias en la familia. Por supuesto que a un chico que actúa bajo presión social le genera algún tipo de sentimientos. Y estos indicadores del segundo objetivo, de las situaciones problemáticas en el entorno. Pero vean, situaciones problemáticas en la escuela es de entrada cualitativo, pero una vez que los chicos van expresando cuáles son las situaciones problemáticas en la escuela, ahí vamos encontrando la dimensión numérica. Vamos a avanzar. Sonia, tenemos una pregunta, Sonia. O tangibles. Sí, adelante. Sí, perdón, tenemos una pregunta. Dice la pregunta, un orden lógico de estos conceptos sería objetivo general, objetivos específicos, indicadores, productos, efectos, resultados e impacto. Aquí está en la ventanita del chat para que la puedan apreciar nuestros participantes. Un orden lógico. No, vamos a pasar a ver el orden lógico, pero no, ese no es el orden lógico. Ahora empezamos a dar respuesta. Indicadores y ciclos de vida del proyecto. ¿Cómo se llama quien preguntó, María Laura? Perdón, se llama Pablo. Vamos a dar respuesta. Este es el ciclo de vida del proyecto. Este diagrama está dividido en 3 etapas, que son los momentos de la evaluación, el antes, el durante y el después. Y antes de la ejecución del proyecto tenemos el diagnóstico, que es la situación inicial o la línea base. En este diagnóstico, nosotros nos damos cuenta de cuál es la realidad que queremos cambiar con el proyecto. Por lo tanto, aquí empezamos a perfilar los indicadores. Y por lo tanto, aquí tenemos la línea base de los indicadores. El primer momento en el que nuestro proyecto aparecen los indicadores es cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico. En el ejemplo del proyecto agroforestal, yo estoy enfrentándome a una realidad de un bosque devastado. No hay árboles. Esto significa que los pobladores de la comunidad derriban 10 árboles por semana. Esa es mi línea base de un indicador que va a ser árboles derribados o árboles conservados, como sea que lo quiera medir. Pero esa es la variable, árboles, sembrados o derribados. Tengo mi línea base, una situación de 10 árboles que talan por semana y esa es la situación que yo quiero cambiar. Por primera vez en el proyecto me aparece el indicador y no me aparece en la formulación que es el objetivo general, ¿no? Que es donde formulamos el objetivo general. Me aparece en el diagnóstico. Cuando yo paso a la siguiente etapa del ciclo de vida del proyecto, que es la formulación, esta parte, el PRI significa promesa de resultados e impactos, los indicadores
en la fase de diagnóstico se quedan a nivel de hipótesis, porque es lo que yo creo que va a cambiar con este proyecto. Yo creo o yo deseo que esto cambie con el proyecto y se queda a nivel de hipótesis porque no va a depender de mi entusiasmo y de mis ganas de que cambie. Va a depender de que la comunidad se comprometa, de que todos los actores que participan en el proyecto cumplan con sus compromisos, etcétera. Incluso ustedes lo saben, depende de los factores climáticos, culturales, de comportamiento, etcétera. Entonces, los indicadores en la fase de diagnóstico se quedan a nivel de hipótesis. Cuando formulo el proyecto, que es los indicadores cambian de estatus y quedan a nivel de promesa de resultados e impactos, porque entonces con la evaluación antes o pre que ya hice en el diagnóstico, más los recursos que ya tengo para el proyecto, más el compromiso de acción de mis diferentes donantes, más el compromiso de participación de la comunidad, sé que estos son los resultados y el impacto que vamos a alcanzar con este proyecto. Entonces, sí me comprometo y ese compromiso lo consigno en el objetivo general y en los objetivos específicos. En la ejecución ya está en marcha el proyecto y aquí los indicadores están en una fase de permanente monitoreo y vigilancia. Tengo mi indicador, sé lo que quiero que cambie en la comunidad. Para eso estoy ejecutando los recursos, estoy trabajando con la comunidad y por lo tanto estoy registrando mi indicador cómo va cambiando. Como si los árboles se van conservando más y en lugar de tirar 10 a la semana nada más están tirando 8, nada más están tirando 5 y al final del proyecto, cuando hago el análisis de los resultados de los impactos, veo cuánto es que se redujo la tala de árboles. ¿Cuáles son los elementos del indicador? ¿Qué necesitamos para hacer un indicador? Necesitamos el objetivo, que es el nivel más básico para hacer evaluación de proyectos a partir de los objetivos, que es ahí donde están las promesas de impacto. Necesito un objetivo. En ese objetivo identifico la variable, es decir, el concepto que va a cambiar, el concepto que se va a medir, o dicho en el concepto de indicador, identifico la realidad que quiero cambiar y esa realidad se llama variable. Tengo el objetivo, de ese objetivo hay una realidad que quiero cambiar, eso se llama variable, lo relaciono con la meta, no significa que la meta sea determinante para que yo construya el indicador, pero si tengo comprometidos, tengo como compromiso, como meta, que de 10 árboles talados a la semana se reduzca a 8, entonces aquí tengo una meta numérica y no debo perderla de vista para plantear el indicador. Teniendo objetivo, variable y considerando la meta, con eso logro construir un indicador. Estos son los elementos que necesitamos para hacer un indicador. Y esta es la fórmula, el procedimiento para construir el indicador, para hacer el indicador. Yo necesito tener una dimensión, es decir, poner un número, un porcentaje, una tasa, tener un sujeto, y el sujeto puede ser una persona, puede ser un proceso, más las cualidades o las características de este sujeto para que yo pueda tener como resultado el indicador. Vamos a pasar a los ejemplos. Y aquí para la persona que hizo la pregunta ya va a encontrar más claridad. En el proyecto agroforestal, aquí tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Cómo empezamos a perfilar nuestros proyectos, a dilucidar nuestros indicadores? ¿Dónde encontramos la información para construir los indicadores? Bueno, primero, tenemos el objetivo, que ya decíamos, que son nuestros compromisos de impacto. Y vamos a trabajar con los objetivos específicos, porque los objetivos específicos son los que dan cumplimiento o alcance
a el objetivo general. Y como objetivo específico 1 tenemos incrementar el activo forestal. Y nosotros normalmente planteamos así nuestro cronograma de actividades. Tenemos el objetivo, la actividad, los recursos, es decir, el presupuesto que tenemos para alcanzar este objetivo, y normalmente nosotros lo vinculamos a un calendario, a las fechas. Y este es un procedimiento que yo les sugiero que ustedes sigan para desarrollar sus indicadores. Objetivo, incrementar el activo forestal. ¿Qué actividades vamos a hacer para alcanzar este objetivo? Vamos a diseñar un vivero. Para diseñar este vivero necesito recursos financieros para pagar honorarios. Lo vamos a hacer en enero, pensando en que este proyecto se ejecutó de enero a diciembre. Para incrementar el activo forestal, vamos a organizar un comité para el vivero. Para esta actividad vamos a necesitar recursos humanos de la organización, que va a hacer las asambleas y los trabajos de diálogo con la comunidad. Vamos a necesitar recursos humanos de la comunidad, es decir, que la gente participe, y vamos a utilizar recursos financieros, toda la logística para las reuniones, y lo vamos a hacer en enero. Otra actividad para lograr el objetivo va a ser la preparación del terreno. Y vamos a necesitar recursos humanos, tanto de la organización como de la comunidad, y vamos a necesitar recursos materiales, que van a ser las herramientas con las que vamos a preparar el terreno, y esto lo vamos a hacer en febrero. Otra actividad va a ser la siembra de los árboles, los frutales y los maderables. Y necesitamos estos recursos. Otra actividad va a ser el mantenimiento de ese vivero, y necesitamos estos recursos, y esta actividad de mantenimiento va a ser de abril a diciembre. Y vean, normalmente nosotros así, salvo que aquí hay unas columnas más con cantidades, así acostumbramos a hacer nuestro cronograma de actividades y presupuesto. Yo les sugiero, porque funciona muy bien, sobre todo si quieren, y no si quieren, sobre todo cuando tenemos que involucrar a los beneficiarios en la construcción de los indicadores, que se haga de esta manera. Como ya conocemos esta herramienta y la trabajamos cuando formulamos el proyecto, que hagamos una lluvia de indicadores y nos preguntemos, para medir estas actividades, ¿qué indicadores podríamos desarrollar? Con estos elementos que ya conocimos antes, que debe tener un número, un sujeto y unas cualidades. Y entonces ahí viene la lluvia de ideas sobre indicadores. Podemos poner como un indicador que el comité funciona conforme al reglamento. Que el comité sesiona 2 veces al mes. Que el comité informa los avances en la asamblea mensual. Otro indicador puede ser el terreno cercado, puede ser el terreno limpio, semilleros preparados, germinación por semana, sobrevivencia de las plantas, crecimiento de plantas, especies sembradas, especies frutales sembradas, especies maderables sembradas. Todas son posibilidades de indicador, porque si lo medimos, claro que esto nos puede ayudar a demostrar el éxito del proyecto y ya que logramos el objetivo número 1. Ahora que ya hicimos esta lluvia de ideas, valoremos cuáles son las ideas que sí pueden convertirse en un indicador de acuerdo a la reglita que aprendimos hace un momento de objetivo, variable, y luego eso ponerle una dimensión numérica, un sujeto y una cualidad. Y entre más específico sea nuestro indicador, entre menos ambiguo, va a ser más fácil medirlo y mucho más fácil monitorearlo. Esta idea, el comité funciona conforme al reglamento, es un indicador que nos va a dificultar su medición porque el reglamento puede ser un documento muy amplio y puede tener varios compromisos y varias obligaciones ese reglamento. Entonces no sabríamos, si lo dejáramos así, qué medir de ese reglamento. Entonces lo descalificamos porque nos resulta una idea muy ambigua. Pero del comité sesiona 2 veces al mes, es muy claro. Si sesionó una vez al mes, es que nos está indicando que el comité no fue eficaz. Es muy claro. El comité informa los avances en la asamblea mensual
y este es, ¿se cumple o no se cumple? ¿Informó o no informó? Y vean entonces cómo la ambigüedad en un indicador como este, el comité funciona conforme al reglamento, nos puede realmente complicar la evaluación o hacernos creer que no podemos evaluar nuestro proyecto o que nuestro proyecto no es evaluable. El comité funciona conforme al reglamento, sí, pero ¿qué parte del reglamento? ¿De las obligaciones? ¿De los compromisos? No, no sabemos. Mejor lo desagregamos y lo vamos haciendo más concreto. El comité sesiona 2 veces, el comité informa en la asamblea. Terreno cercado, sí, concreto. Terreno limpio, sí, es concreto. Semilleros preparados, sí, es concreto. Germinación por semana, es concreto. Sobrevivencia de las plantas, es concreto. Crecimiento de las plantas, es concreto. Especies sembradas. ¿Pero qué tipo de especies? Frutales, maderables, endógenas, exógenas. Es ambiguo. No sabemos, no sabríamos qué medir. Podríamos construir el indicador, pero cuando lo monitoreemos y lo queramos medir, no vamos a saber qué medir. Mejor lo desagregamos y decimos, especies frutales sembradas es concreto, especies maderables sembradas es concreto. Estas ideas, las que tienen palomita, estas ideas se nos pueden convertir en indicadores. Y entonces yo les sugiero que tomen esta matriz que teníamos acá, el cronograma de actividades, y que en esta columna donde estaban los recursos y presupuesto, y que en esta columna donde estaba la fecha, la sustituyamos por columna de indicadores y por columna de verificador. Y que entonces el cronograma más indicadores sea nuestra matriz de indicadores. Y veamos. Con estas ideas les damos esta formulita de dimensión, sujeto, cualidades. Perdón por no tener una presentación más dinámica, pero si la hacía dinámica, la plataforma se atora y después no corre la presentación y no quise correr ese riesgo. Entonces, aplicamos esa formulita de dimensión, sujeto, cualidad a las ideas que hicimos acá en nuestra lluvia de indicadores y esas ideas las construimos en indicador. Y para la organización del comité de vivero tenemos número de sesiones mensuales. Número, dimensión, sujeto, sesiones, cualidad, mensuales. Número de informes entregados en asamblea. Número, dimensión, informes, el sujeto, entregados en asamblea, es la cualidad. ¿Qué verificador vamos a tener para demostrar estos indicadores? Las actas. Las actas de asamblea, las actas de sesión, puede ser cualquier otro verificador de los que ustedes tienen ya implantados en sus proyectos. Este verificador no es necesariamente el mismo que monitorea el indicador durante toda la ejecución. Hay indicadores como estos de terreno limpio o quizá otros más abajo. Hay otros indicadores que van a necesitar que se les desarrolle una herramienta de monitoreo muy específica. Y para eso no hay recetas únicas porque la herramienta de monitoreo se hace para el indicador del proyecto y los indicadores son únicos. Para esta actividad de diseño de vivero no hay indicadores porque esta es una actividad, digamos que simple. Se diseña el vivero, diseño de ingeniería forestal y ya. Preparación del terreno. Indicadores, metros cuadrados de terreno limpio. Metros cuadrados de terreno cercado. Verificador de los indicadores, reporte semanal. Para la actividad de siembra, indicadores, número de semilleros preparados, porcentaje de germinación por semana, número de especies frutales sembradas, número de especies maderables sembradas. Todos tienen número, todos tienen su variable, que mide semilleros, mide germinación, mide especies frutales, mide especies maderables. Verificador, reporte semanal.
Para la actividad mantenimiento, ¿cuáles serían sus indicadores de acuerdo a esta lluvia de ideas? Porcentaje de sobrevivencia de las plantas, porcentaje de crecimiento de las plantas. Tienen una dimensión, tienen una variable y bueno, aquí no tiene una cualidad muy amplia, pero la pueden agregar dependiendo de las características de las plantas. Y el verificador puede ser el reporte semanal. Si nosotros quisiéramos a este indicador, porcentaje de sobrevivencia de plantas de una especie en particular, ¿no?, con su nombre científico, etcétera, entonces ahí sí tendríamos que hacer, por ejemplo, una matriz, una herramienta de seguimiento del indicador, porque entonces todas las plantas no crecerían igual o no sobrevivirían igual porque cada planta tiene necesidades distintas de nutrición de suelo, de sol, etcétera. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de indicadores son estos indicadores? Y con nuestra misma matriz, aquí tenemos qué tipo de indicador. Número de sesiones mensuales es un indicador de producto. ¿Por qué de producto? Porque este número de sesiones mensuales es el resultado de nuestro cronograma. Nosotros convocamos a reuniones, se lleva a cabo la actividad y tenemos el indicador, número de sesiones mensuales. Número de informes entregados en asamblea es producto. Metros de terreno limpio y metros de terreno cercado son indicadores de producto. Los obtenemos una vez que realizamos la actividad. Ustedes recuerdan, a ver, voy a regresar a ver si esto no se alenta. Ustedes recuerdan que definimos producto como el resultado de las actividades, ¿no? Usamos los recursos, el uso de esos recursos nos dan como resultado una actividad y el resultado de esta actividad el resultado de la actividad preparación del terreno, pues son el terreno limpio, el terreno cercado, por lo tanto, son de producto. Número de semilleros preparados es un indicador de producto. Porcentaje de germinación por semana es un indicador de efecto, porque si no sembramos el semillero, no germina la planta. Por lo tanto, es un indicador de efecto, secuencia del producto. Número de especies frutales sembradas es de producto. Número de especies maderables sembradas es de producto. Son de resultado de actividad. Mantenimiento. Porcentaje de sobrevivencia de especies y porcentaje de crecimiento de especies son indicadores de efecto, porque se requiere que primero se haya sembrado la planta para que después pues sobrevive y crezca. Noten que en esta matriz de indicadores para este objetivo 1 de establecimiento de un vivero no tenemos indicadores de impacto, porque nosotros definimos impacto como el cambio o la transformación en las condiciones de vida, de pensamiento, de actitud, de comportamiento de los beneficiarios. Y aquí nada ha cambiado en los beneficiarios. Estamos preparando todo un proceso para que en un tiempo más largo sí haya un impacto, que como lo pusimos en la segunda o tercera lámina es que la comunidad cuente con frutas, que la comunidad cuente con madera certificada y que esos dos recursos, bueno, pues ayuden a incrementar el ingreso de la familia. Pero por lo menos estas actividades para lograr este objetivo no nos dan indicadores de impacto. No porque el proyecto sea malo, no porque el objetivo esté mal planteado, no porque nos falten actividades, es por la naturaleza del producto, por la naturaleza de la actividad, porque este objetivo de este proyecto requiere que pase el tiempo para que los árboles crezcan, para que los árboles den fruta y para que después se puedan cortar. A diferencia de este otro objetivo, del mismo proyecto. El objetivo 2 es el uso sustentable de los recursos maderables.
de los árboles que ya están sembrados y crecidos, no de los que acabamos de sembrar en el objetivo anterior. Y para este objetivo vamos a hacer 3 actividades. Taller sobre ecosistemas locales, necesitamos estos recursos y lo vamos a hacer en enero. Vamos a hacer un taller sobre ecotecnias, necesitamos estos recursos y se hará en febrero. Para otra actividad, construcción de estufas Lorena, necesitamos estos recursos y se hará entre abril y junio. Hacemos nuestra lluvia de indicadores. ¿Con qué indicadores podríamos demostrar el éxito de estas actividades y el cumplimiento de este objetivo? Y entonces empiezan a aparecer nuestras ideas. Participación de hombres en los talleres. Participación de niñas y niños en los talleres. Participación de mujeres en los talleres. Estufas Lorena construidas. Disminución del consumo de leña. Disminución de enfermedades por el uso de leña, ahorro familiar por dejar de comprar leña, más tiempo libre para las mujeres y niños, más limpieza y orden en la cocina, más agua, más árboles en la comunidad, más especies de pájaros e insectos. Hicimos la revisión de estas ideas, todas las ideas son concretas, a todas estas ideas podemos aplicarles la formulita de dimensión, sujeto, cualidad y convertirlas en indicador. Entonces vamos a pasar a nuestra matriz de indicadores. Y para la actividad taller sobre permacultura, que es un taller, nuestros indicadores serán de participación. Número de niños que participaron, de mujeres, de hombres. Nuestro verificador, lista de asistencia. Si nosotros quisiéramos evaluar el grado de aprendizaje, de apropiación de conocimiento, bueno, entonces haríamos una encuesta, una entrevista y plantearíamos otros indicadores. Aquí estos indicadores son de participación y vamos a medir niños, mujeres y hombres. Acuérdense que nosotros en este momento en el que estamos haciendo nuestra matriz de indicadores y nuestra lluvia de ideas, no estamos ni en el punto de salida ni en el punto de llegada del proyecto. Para estar aquí, nosotros ya tenemos todo un antecedente que fue el haber diagnosticado el problema y la comunidad. Por lo tanto, en el diagnóstico nosotros vimos que debíamos tener nuestra línea base y nuestra situación inicial. Por lo tanto, yo sé qué tipo de enfermedades hay en la comunidad por el uso de leña. Ay, cielos, ya le morí. Y yo sé cuántas personas de la comunidad tienen problemas de respiración, de las enfermedades de POC. ¿Cuántas mujeres tienen cataratas? ¿Cuántos niños se enferman de enfermedades gastrointestinales? Yo sé acá, en mi línea base, porque este es el indicador que yo quería medir, o finalmente, si yo decido que este es el indicador que yo quiero medir, debo tener línea base y entonces debo saber cuánto tiempo a la semana usan las mujeres y los niños para ir a recolectar leña. Y debo saber cuántas horas a la semana emplean los hombres para cortar leña. ¿Cuánto gastan las familias para comprar leña para aquellas que no tienen hombres en la casa que vayan a cortar leña y la tienen que comprar? O yo sé cuántos kilogramos de leña se consumen a la semana por casa, por unidad doméstica. Si no tenemos, recuerden que el principio número 1 de la evaluación de impacto es la comparación. Si no hay valor inicial, es muy difícil estimar el valor final. Porque si al final conseguimos que no se derribara, al final la evaluación nos dice que se tiran 8 árboles a la semana, ¿cómo sabemos si eso es mucho o poco en relación a cuando no existía el proyecto? ¿Cómo sabemos si aumentó o disminuyó si no tuvimos un registro inicial? En cambio, si tenemos el registro inicial y sabemos que se cortan 10 árboles a la semana, pero que al concluir el proyecto solo se cortan 8, bueno, allí hay
un impacto de 2 unidades, de 2 árboles, y que eso ustedes ya lo convierten en números relativos o en números absolutos, y con eso hacen gráficas y hacen cantidad de presentaciones numéricas. Volvamos a nuestra matriz de indicadores. Para el taller de cocina Lorena, nuestros indicadores van a ser, otra vez de participación, número de niños que participan, número de mujeres que participan, número de hombres que participan en la construcción. Verificador, lista de asistencia. Construcción del indicador 13. Perdón, la actividad 2 fue taller de cocina, los que asisten al taller. La actividad 3 es construcción de estufas Lorena. Y para esta actividad tenemos estos indicadores. El rey, número de estufas construidas, porcentaje de disminución de enfermedades por el uso de leña. Si yo no tengo línea base, este indicador no debería estar ahí. No tiene razón de ser que yo lo formule, que yo lo plantee y lo ponga en mi matriz de indicadores. Y es más, que todavía le haga una herramienta de monitoreo si es que yo no tengo línea base. De nada me va a servir. Puede que me dé información y que yo la pueda presentar en un reporte final o en el informe anual, pero eso va a carecer de sentido si no tengo el valor inicial. Noten sobre todo que habla de porcentaje. Porcentaje de ahorro familiar por reducir la compra de leña. Eso me habla de que yo tengo un valor inicial, de que tengo línea base. Horas libres semanales en mujeres y niños por disminuir la recolección de leña. Este es un indicador bonito, este es un indicador de impacto, y que este indicador de impacto nos puede generar muchos más impactos más. Horas libres semanales en hombres por la disminución de corte de leña. Kilogramos de leña pues ahí está un error. Kilogramos de leña semanal no consumida. Limpieza y orden en la cocina. Número de árboles no derribados para consumo doméstico. Más agua, más especies de pájaros e insectos. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tipo de indicadores son estos? Los indicadores de la actividad de taller de permacultura, todos son de producto. Los obtuvimos una vez que se realizó la actividad. Hicimos el taller y obtuvimos el producto, que fue la participación de niños, mujeres y hombres. Taller de cocina. Los indicadores, los 3, son de producto, porque también son el resultado de la actividad. Hicimos el taller de cocina y como producto obtuvimos la participación de niños, mujeres y hombres. En la construcción de estufas Lorena. Número de estufas construidas, ese es de producto, porque una vez que hicimos la construcción de las estufas, bueno, tenemos un número de estufas construidas. Porcentaje de disminución de enfermedades por el uso de leña, este es de efecto. ¿Por qué de efecto? Porque una vez que está construida la estufa y que la empiezan a usar, se disminuyen las enfermedades por el uso de leña. Porcentaje de ahorro familiar para reducir la compra de leña es de efecto. Se construye la estufa, requiere menos leña, por lo tanto, se reduce el gasto por compra de leña. Horas libres semanales para mujeres, niños y para hombres en el corte de leña. Es de efecto, porque una vez que se consume igual menos leña con el uso de la estufa Lorena, que es ahorradora, hay más tiempo libre para estos 3 grupos de población. Y hace un momento les decía que estos indicadores nos podrían desencadenar en otras cadenas de impacto, que si es de interés del proyecto, se puede medir y se puede hacer el indicador. Por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres con ese tiempo libre que les va a sobrar? A lo mejor ahora ya pueden ir a alfabetizarse, o los niños ahora ya pueden ir al centro comunitario a hacer actividades lúdicas, o los hombres pueden hacer otra actividad distinta, o pueden también ir al centro comunitario a aprender sobre otros temas. ¿Qué hacen? Otro indicador de impacto son ¿qué hacen las mujeres, los niños y los hombres con el tiempo libre producto de ya no ir a recoger leña o de ya no cortar leña? Sonia, hay una pregunta. Sí. Dice Pablo otra vez, ¿para un indicador basta con poner más agua, más especies, así más entre comillas? Ahora voy.
Pablo, dices. Bien. En este kilogramos de leña no consumida es de efecto, limpieza y orden en la cocina es de efecto, y vean que este indicador de número y orden en la cocina no tiene la dimensión de número, de porcentaje o de tasa. Eso nos habla de que es un indicador cualitativo, que es resultado de la construcción de una estufa Lorena, indiscutible. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Con una estufa Lorena hay más orden, hay más limpieza en la cocina, pero no es un indicador numérico, es un indicador cualitativo, y decíamos que para los indicadores cualitativos utilizamos la observación y la descripción. Y aunque sea cualitativo, ese indicador tiene su línea base, y eso significa que yo observé y describí las condiciones de higiene y de orden en la cocina antes de la construcción de la estufa Lorena. Y significa que observé y describí la limpieza y orden en la cocina después de la construcción de la estufa. Número de árboles no derribados, este es de impacto, porque una vez hecha la estufa se consume menos leña, por lo tanto se tiran menos árboles. Este sí ya es de impacto, esto sí ya es un cambio en el activo de los recursos bióticos de la comunidad. Más agua, más especies de pájaros e insectos. Los dejé ahí porque son indicadores de impacto, pero un impacto de largo plazo. A diferencia del indicador número de árboles no derribados, porque ese sí es un indicador de corto plazo, de mediano plazo. Una vez que se construye la estufa, deja de consumirse menos leña, por lo tanto, se tiran menos árboles. Es un indicador casi de impacto de corto plazo. Sin embargo, más agua, eso significa que nuestros árboles que sembramos en el vivero del objetivo 1 crezcan grandotes, y eso como efecto, aparte de otros factores, nos dé más agua. Si yo quiero medir este indicador de agua como un impacto a largo plazo del proyecto, entonces yo tengo que ser más específica con ese indicador y hacer el inventario de los recursos hídricos de la comunidad. Hay arroyos, hay lagos, hay cauces, qué cuerpos de agua hay, qué capacidad tienen, metros cúbicos y estado de inocuidad del agua. Y tengo entonces mi instrumento de monitoreo del indicador sabiendo que de más agua, más especies de pájaros e insectos son indicadores de impacto de largo plazo y que requieren, igual que mis indicadores anteriores, de línea base. Pero los dejé aquí, Pablo, porque cuando nosotros hacemos la lluvia de indicadores, nos gusta pensar en el impacto de largo plazo porque la esperanza es lo que nos da ilusión y nos anima a participar en el proyecto, ¿no? El ver nuestras comunidades de manera distinta, y queremos ver más agua, y queremos tener más pájaros, y queremos tener más especies de insectos y de fauna. Pero si decidimos que queremos conservarlos como indicadores, es que igual debemos trazar nuestra línea base y saber que estos son indicadores de impacto, pero de largo plazo. Les decía cuando empezamos a platicar que la temporalidad del proyecto es lo que nos va a decir qué tanto impacto podemos comprometer. En un proyecto de un año, como es este que les estoy mostrando acá, ni vamos a tener más agua, ni vamos a tener más especies de pájaros e insectos. No nos da el tiempo para comprometernos en eso. Pero tampoco en este ejercicio no forman parte de los compromisos de resultados ni de metas que están en los objetivos. Pero sí surgieron aquí en nuestra lluvia de ideas. Pero sí surgieron aquí en nuestra lluvia de indicadores. Y sí, como aspiración máxima y como impacto máximo quisiéramos que hubiera más agua y que nuestro activo de especie de fauna fuera más amplio. ¿Cuál es? No, ahí está. Bueno, con esto terminamos ya nos quedan 15 minutos. El proyecto agroforestal. Vamos a pasar rápido al proyecto de habilidades para la vida, que tiene los indicadores cualitativos. Estos, aunque son indicadores cualitativos, yo los llamo indicadores cualitativos no complejos o simples, porque ahora vamos a ver cómo podemos encontrarle la dimensión numérica.
Hay otras variables, otros conceptos como autoestima, como conceptos que están más ligados a la mística de las organizaciones, que requieren un procedimiento un poco más amplio para hacer tangible lo intangible. Pero este proyecto, si bien son indicadores intangibles, no son complejos. Vamos a pasar. Y yo me he encontrado con muchas organizaciones que su objetivo y que su razón de ser son la capacitación, el fortalecimiento de capacidades individuales, desarrollo humano, y que tienen mucha dificultad para medir sus proyectos. Y aquí les comparto este proceso lógico, que es también por el que preguntaba Pablo. Y noten la diferencia entre el programa agroforestal, que es más tangible, con este que es más intangible. Tenemos el objetivo 1, que los adolescentes reflexionen sobre las consecuencias de actuar bajo presión social. Tenemos 2 actividades: elaborar la carta descriptiva del tema presión social, hacer el taller sobre presión social, tenemos los recursos y las fechas. Y vean sobre qué vamos a construir los indicadores. Los indicadores no los vamos a construir sobre la actividad, que es elaborar la carta descriptiva, porque eso me va a dar como resultado una carta descriptiva. Eso es indicador hasta de gestión, ¿no? Es de actividad. El taller sobre presión social, si yo solamente mido o hago indicadores sobre taller de presión social, voy a tener indicadores de participación, número de adolescentes mujeres y adolescentes hombres que fueron, y ya, nada más. Para poder hacer una lluvia de indicadores e indicadores más amplios, más abarcadores, los sacamos de la carta descriptiva. Porque normalmente estos proyectos de capacitación que desarrollan las cartas descriptivas, que son mucho más complejas de lo que yo les estoy mostrando aquí, tienen el objetivo del tema, que es el objetivo general, tienen los objetivos específicos y luego tienen una serie de actividades que la actividad específica también puede tener sus propios objetivos. Es de los objetivos de las cartas descriptivas o de las cartas temáticas o del temario o de, no recuerdo ahora cómo es el otro nombre, del temario, del índice, que vamos a hacer los indicadores para evaluar el proyecto, para evaluar el impacto del proyecto. En el caso de este objetivo, que los niños, es que además les puse la presentación equivocada, que los adolescentes identifiquen situaciones o momentos en los que pueden ser objeto de presión social, que los niños identifiquen situaciones o formas en las que se da la presión social directa o indirecta, que los adolescentes logren generar un pensamiento crítico ante la presión social. ¿Qué vamos a medir en este caso? Estos 3 objetivos. Los objetivos de la carta descriptiva y no las actividades. Porque si construimos indicadores sobre las actividades, nos vamos a quedar con 2 indicadores que no van a dar cuenta de nada de lo que hicimos con los chavos. Pero si evaluamos, si hacemos indicadores de estos objetivos, que sí son los que nos interesa demostrar que los chavos cambiaron, que son más asertivos en sus decisiones, que modificaron sus conductas, son sobre esto. Y una vez que tenemos la carta descriptiva y que tenemos identificados los objetivos por tema, por actividad, etcétera, hacemos el paso que ya conocemos, la lluvia de los indicadores. Formas de presión social, acciones hechas por presión social, consecuencias en la familia, consecuencias con los amigos, consecuencias en la escuela, sentimientos que generan la presión social, sentimientos que genera actuar bajo presión social, respuesta ante la presión social, participación de adolescentes hombres, participación de adolescentes mujeres. Y para los compañeros que nos están escuchando y que manejan el enfoque de género, saben que es bien importante para estos temas de capacitación, sobre todo con adolescentes y con niños, hacer la diferenciación de género. Porque en este tema de la presión social no es la misma presión social que reciben los hombres que reciben las mujeres. Y no es los mismos sentimientos que se generan en hombres y que en mujeres por actuar bajo presión social. Seguimos con la metodología que tuvimos en el ejercicio anterior. Número de adolescentes que han actuado bajo presión social, y vean que acá sí ya nos aparece la dimensión número.
número de adolescentes que han actuado bajo presión social, tipo de consecuencias en la familia, tipo de consecuencias en la escuela, tipo de consecuencias con los amigos, sentimientos que genera la presión social, sentimientos que experimentan los adolescentes que han actuado bajo presión social, número de adolescentes hombres que participan activamente en el taller, número de adolescentes mujeres que participan activamente en el taller, formas de presión social reconocidas por los adolescentes, número de adolescentes que proponen respuestas ante la presión social, adolescentes que han dejado de actuar bajo presión social, verificadores, reporte de sesión, encuesta, entrevista. Acuérdense que los indicadores cualitativos aprecian la dinámica, es decir, aprecian el proceso de aprendizaje, de apropiación de los conceptos. Y aquí lo que buscamos es la reflexión, es decir, que los chavos piensen qué les genera actuar bajo presión social, qué sienten cuando lo hacen, qué consecuencias les dan en la familia. ¿Cuándo nos va a aparecer el número? Cuando los chavos nos dicen los tipos de consecuencia en la familia. Ah, es que a mí me retiran el domingo. Ah, es que a mí me retiran los permisos. Es que a mí me restringen la computadora. Y entonces aquí, ya que hacemos el análisis de la información, este tipo se puede convertir en número y la cualidad se hace muy extensa para estos indicadores. Siguen siendo indicadores cualitativos, pero todos importantes y todos medibles. ¿A través de qué? De la observación, de la descripción, de encuestas, de entrevistas. Este tipo de proyectos nos demandan una cercanía y un contacto más estrecho con el beneficiario. Acuérdense que estos aprecian las dinámicas. ¿Qué tipo de indicadores son? Número de adolescentes es producto, tipo de consecuencias, producto, tipo de consecuencias en la escuela, producto, de consecuencias con los amigos, producto, sentimientos que genera la presión social, producto, sentimientos que experimentan los chavos, producto, número de adolescentes que participan, producto, número de chicas que participan, producto, formas de presión social, producto. De producto porque estos pensamientos, estas expresiones es lo que tenemos una vez que se hizo el taller sobre presión social, que es la actividad. Número de adolescentes que proponen respuestas ante la presión social es efecto, porque una vez que los chicos reconocen los sentimientos que les genera la presión social, las consecuencias que les trae actuar bajo presión social, proponen soluciones, proponen respuestas. Adolescentes que han dejado de actuar bajo presión social, impacto, porque eso es lo que queremos que genere el proyecto, que dejen de ser vulnerables ante la presión social y que sean más asertivos en sus decisiones. Vamos al siguiente porque nos queda muy poquito. Objetivo 2, que los adolescentes reflexionen sobre su responsabilidad en situaciones sociales problemáticas de su entorno. Elaboramos carta descriptiva como actividad. Hacemos el taller sobre responsabilidad. Y en la carta descriptiva es donde está realmente la información que nosotros vamos a valorar con los indicadores. Objetivo de la carta descriptiva, favorecer la organización y participación de los adolescentes para que se conviertan en agentes de cambio. Y vean acá las actividades de la carta descriptiva, prácticamente del taller. ¿Qué no me gusta de mi escuela? ¿Qué no me gusta de mi colonia? ¿Qué no me gusta de mi casa? ¿Qué se puede hacer para cambiarla? Vean la diferencia entre las actividades del objetivo y las actividades de la carta descriptiva. Si ustedes para estos proyectos cualitativos quieren hacer indicadores desde la actividad del objetivo, se van a quedar sumamente limitados y se van a quedar con los indicadores de participación, de asistencia, no sé, de encuesta, de llenado de encuesta. Pero si trabajan sobre las actividades de la carta descriptiva, sobre los objetivos de la carta descriptiva, vean la cantidad de indicadores que pueden obtener, sumamente valiosos, que justo esto es lo que queremos demostrar con este tipo de indicadores. Situaciones problemáticas en la escuela. Y una vez que los chavos enumeran las situaciones problemáticas en la escuela, en ese momento las podemos enumerar. Hay 5. Y las 5 se ponen en orden de importancia y entonces ahí vamos poniendo en perspectiva los escenarios en los que viven los chavos. Situaciones problemáticas en la casa, situaciones problemáticas en la colonia, responsabilidades de los adolescentes en la problemática de la escuela, de la familia, de la comunidad, propuesta de participación en la transformación de la problemática familiar, que es lo que queremos lograr con esta reflexión sobre las consecuencias
sobre la reflexión sobre su responsabilidad. Propuesta de participación en la transformación de la problemática escolar. Propuesta de participación de transformación en la problemática comunitaria, participación de adolescentes mujeres, participación de adolescentes hombres. Indicadores. Participación de adolescentes mujeres. Y que aquí podríamos cambiarlo por número de mujeres adolescentes que participaron o número de hombres adolescentes que participaron. Situaciones problemáticas de la casa, situaciones problemáticas de la escuela, y todos se quedan en indicadores cualitativos. Los verificadores son el reporte de la sesión, encuesta, entrevista, y observamos y describimos. ¿Qué nos dicen los muchachos? Que son las situaciones más problemáticas en su casa. Y de esas que nos enlistan, ¿cuáles son las que más conflicto les causan? ¿Y cuál es la responsabilidad que ellos asumen para transformar esa situación problemática en la casa? Vamos a ver entonces qué tipo de indicadores tenemos. Las de participación y de situaciones problemáticas son indicadores de producto, cualitativos sí, pero de producto. Responsabilidad de los adolescentes en las problemáticas de la escuela, la casa y la comunidad son de efecto, porque una vez que ellos analizan, reflexionan sobre las situaciones problemáticas, se dan cuenta, se hacen conscientes de la responsabilidad que ellos tienen en esa situación conflictiva. Luego, propuestas de participación en la problemática de la colonia, de la escuela, de la familia, son de efecto, porque igual hacen conciencia y asumen una participación activa para revertir esa situación. Y el indicador situaciones problemáticas familiares modificadas, ese es de impacto. Es lo que queremos que cambie. Que cambien los entornos desfavorables de escuela, familia, colonia, para que los chavos puedan hacer frente a situaciones adversas. Entonces, esa es la forma como ustedes podrían hacer indicadores tangibles o intangibles dependiendo del tipo de proyecto que tienen, dependiendo del compromiso de impacto que tienen sus proyectos en sus objetivos y de la duración del proyecto. Acuérdense que en este momento están en la formulación del proyecto. El proyecto todavía no arranca, están formulando el proyecto, y están construyendo sus indicadores y están definiendo si son de producto, de efecto e impacto, y están definiendo cuáles van a ser las herramientas de monitoreo del indicador para que cuando se ejecute ustedes puedan estar observando, describiendo o puedan estar llenando esa herramienta para que cuando concluya el proyecto hagan el análisis de esa información y entonces puedan presentar los resultados y los efectos transformadores del proyecto. Sonia, tenemos otra ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Dicen, ¿los verificadores sería lo que llaman material probatorio? Ay, no te escucho. ¿Me escuchas? No escucho. ¿Ahora sí? No, ya. Ah, Sí. bueno, la pregunta es si los verificadores sería lo que llaman material probatorio. Sí, material probatorio. Por eso les decía que material probatorio y herramienta de monitoreo del indicador no necesariamente es el mismo. Hay algunos indicadores que puede ser el mismo porque no demandan ni de una observación permanente ni de un registro cuantitativo constante. Puede ser el mismo. Pero hay otros que sí requieren, por ejemplo, el crecimiento de la planta. Ese sí necesita que cada semana lo vayamos a medir, que cada semana vayamos a ver si la planta todavía está viva. El reporte semanal no sería suficiente, por ejemplo. Bueno, muy bien, pues no sé si hay alguna otra. ¿Alguna otra pregunta? María Laura. ¿Alguna otra pregunta? Sonia, no, ya no hay preguntas y bueno, pues a nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía vamos a concluir con este seminario virtual. Si tienen alguna pregunta o ya revisando, pensando en sus proyectos, si se quieren contactar con nosotros, pues bienvenidos. Mi correo está en la ventanita del chat. Aquí se los voy a poner también en pantalla.
Quiero pues agradecer a Sonia su participación, quiero agradecer a todos pues su atención durante este tiempo. Sí, también para un anuncio para las organizaciones de la sociedad civil ubicadas en Ciudad Juárez. Si quieren tener una asesoría con Sonia personalizada para la construcción de sus indicadores o la revisión de sus indicadores, se puede hacer también a través de esta misma plataforma. Los invitamos a que si alguien quiere participar directamente o que Sonia les apoye personalmente en sus organizaciones, bueno, nos escriban un correo a esta dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias, Sonia, por compartir nuevamente tus conocimientos. También por correo electrónico les vamos a mandar el acceso a la primera parte de, digamos, de este tema, en el que Sonia también comentó sobre más a profundidad sobre los indicadores para la evaluación de impacto. Y también les vamos a hacer llegar este material y también el acceso a esta segunda grabación. A nuestros socios y aliados, al Centro para el Fortalecimiento, a Fundación Comunitaria Frontera Norte, a Fortaleza y sobre todo al Indesol por su aportación y por su colaboración. A todos ustedes muchas gracias. Sonia, gracias. No sé si quieres agregar algo. Gracias a ustedes. Sí, ofrecerles una disculpa porque esta presentación tiene algunos errores de captura y de precisión. Puse mal la presentación y no la puedo cambiar porque se nos altera aquí la plataforma, pero tú tienes la correcta, la que no tiene ningún error, así que esa es la que seguramente van a recibir ellos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Buenas tardes y qué bueno que sigan acompañándonos en el siguiente seminario virtual. También por correo les va a llegar información para que se inscriban en el siguiente seminario virtual sin costo. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias.